Muy buenas noches, mi nombre es Felipe Gutiérrez Guevara, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de los diagnósticos diferenciales a considerar en casos de omalgia. Sabemos que dentro de nuestra consulta es frecuente atender a pacientes con dolor, principalmente dolor referido en la región del hombro. Y estos pacientes suelen ser categorizados como pacientes o personas que presentan algún cuadro asociado a patología del manguito de los rotadores. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que no necesariamente es así. Por lo tanto, debemos considerar algunos diagnósticos diferenciales diferentes a patología del manguito de los rotadores en pacientes que presenten omalgia. Uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta es capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva fue definida por Simon Emmanuel Dupley inicialmente como periartritis escapulohumeral. Sin embargo, dentro de los conceptos de la época, se estableció de que la periartritis era diferente a los casos de artritis. Entonces, como que hubo una discusión acerca de si es que la capsulitis adhesiva se trataba realmente de un cuadro intraarticular o de un cuadro extraarticular, por lo tanto no pudieron definirlo bajo ese concepto de periartritis. Ya para el año 1934 se definió principalmente por las características clínicas como hombro congelado y para el año 1945 se le acuñó el término de capsulitis adhesiva. Esta primera parte de la presentación la he dividido en seis ítems. Primero vamos a hablar sobre la definición, luego sobre la clasificación, tercero sobre la fisiopatología, cuarto sobre la clínica y finalmente sobre el diagnóstico y el tratamiento. La definición. Entonces entendemos como capsulitis adhesiva o artrofibrosis a una serie de alteraciones que se dan dentro de la cápsula articular. Es un proceso patológico en donde se forma tejido cicatricial excesivo o conocidos también como adherencias en la región interna de la articulación glenohumeral. Su incidencia oscila entre 3 a 5%, sin embargo en pacientes con diabetes mellitus se ha observado que pueden llegar hasta el 20%, siendo este uno de los principales factores de riesgo para poder presentar capsulitis adhesiva. Esta suele ser idiopática y presentarse en el lado no dominante con mayor frecuencia. Sin embargo, existen algunos casos en donde luego de presentar capsulitis adhesiva en un lado pueden también presentarla en el otro lado y esto puede llegar incluso hasta el 40 a 50% de los pacientes. Y los síntomas entre el 20 al 50% de los pacientes suelen ser duraderos, provocando dolor crónico. La clasificación puede ser primaria o secundaria. En el ámbito primario entendemos a todas las que se presentan de causa idiopática y la secundaria puede ser clasificada como intrínseca, extrínseca y sistémica. La intrínseca suele ser la más común, asociada a patología del manguito de los rotadores, pinzamientos, tendinopatía del bíceps o tendinopatía calcificante propiamente establecida. Entonces, la fisiopatología está relacionada con un desequilibrio entre el proceso de degradación y regeneración de la matriz extracelular y esta se encuentra asociada a la alteración de unas proteínas como las que podemos ver en pantalla. También se ha observado que dentro de los cortes histológicos hay presencia de células inflamatorias, incremento de interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, COX-1, COX-2, sobre todo en tejidos capsulares y bursales, lo que condiciona un proceso inflamatorio que finalmente conlleva cambios fibróticos. También algunos marcadores se encuentran alterados y se está tratando de identificar esta alteración para poder asociarla con posibles etiologías. Dentro de la evolución tenemos una primera etapa en donde se observa o el paciente manifiesta dolor en el hombro durante las noches. Histológicamente en esta etapa se puede apreciar infiltración de células inflamatorias en la cápsula, conocido como sinovitis. Luego sigue una segunda etapa asociada a rigidez. Histológicamente en esta etapa se observa proliferación sinovial, conocidas también como adherencias. En la tercera etapa ya hay rigidez asociada a dolor. Histológicamente se observa la presencia de tejido colágeno en la cápsula.
Esto provoca una obliteración del pliegue axilar, condicionando más aún la limitación del rango articular. Y en la etapa 4 es una etapa de recuperación en donde se reduce el dolor y la rigidez, y el dolor suele ser mínimo. Aquí tenemos un gráfico donde podemos observar una curva asociada a la evolución clínica del hombro congelado o capsulitis adhesiva, en donde podemos ver de que en etapas iniciales lo primero que se observa es la rigidez, que suele ser máxima, y luego poco a poco se va recuperando el rango articular. No debemos olvidar que al inicio observamos dolor intenso asociado a poca rigidez. A medida que pasa el tiempo, el dolor y la rigidez se incrementan y luego ambos van disminuyendo. Por lo tanto, en cuadros de dolor asociado a rigidez del hombro, debemos considerar este diagnóstico. En esta imagen podemos ver el examen físico de un paciente en donde el brazo o el miembro superior izquierdo puede flexionarlo con naturalidad. Sin embargo, existe una limitación al momento de querer flexionar el hombro derecho, llegando solamente hasta menos de 90 grados, incluso de acuerdo a lo que observamos en la imagen. El diagnóstico es netamente clínico, podemos ayudarnos con otros estudios, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales. Sin embargo, no son necesarios para poder establecer el diagnóstico. Dentro del tratamiento tenemos un tratamiento conservador orientado básicamente al uso de terapia farmacológica, pero también de terapia física. También se pueden utilizar otros métodos más invasivos como el uso de corticoides intraarticulares y también bloqueo supraescapular, principalmente para el manejo del dolor. Se puede realizar hidrodistensión capsular, infiltrando el líquido en la cápsula articular, o también se puede realizar algunos procedimientos quirúrgicos como último recurso. Sin embargo, en rehabilitación podemos utilizar tanto los métodos invasivos asociados a las infiltraciones y la hidrodistensión, y también la prescripción de terapia física. El otro cuadro diferencial a considerar en pacientes con dolor de hombro es la tendinopatía cálcica. La tendinopatía cálcica se define como un trastorno doloroso del hombro en donde hay presencia de depósitos que pueden ser únicos o múltiples en los tendones del manguito de los rotadores o en la bolsa subacromial. Su prevalencia va desde 2.5 a 22% y suele presentarse en personas de 30 a 50 años. La literatura manifiesta que suele ser más presentarse con mayor frecuencia en mujeres, pero también casos bilaterales que van entre 10 a 20%. Los músculos o el músculo principalmente afectado es el supraespinoso, suele presentarse también en pacientes con diabetes mellitus, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Se clasifica en cuatro tipos: A, B, C y D. El A suele presentarse en el 20% de los casos, donde se observan depósitos homogéneos con bordes bien definidos. El tipo B es el más común, se presenta en el 45% de los casos y se observan depósitos fragmentados heterogéneos con bordes bien definidos. El tipo C se presenta en el 30% de los casos y suele observarse depósitos heterogéneos con bordes mal definidos. Y el tipo D no se conoce exactamente su incidencia, sin embargo, sí se sabe de que suele asociarse a clasificaciones distróficas degenerativas en la inserción de los músculos del manguito de los rotadores. Dentro de la fisiopatología existen diferentes hipótesis, una degenerativa en donde luego de tantos procesos de lesión y regeneración se empiezan a formar estos depósitos. También está asociado a teología traumática, en donde por el mismo mecanismo repetitivo es que se forman estos depósitos. También se asocia a necrosis de las fibras de los tendones, hay una hipótesis reactiva y dosificación endocondral, que son más raras. También algunos autores refieren que puede haber una etiología genética y asociado también al antígeno leucocitario humano de clase 1A. Sin embargo, los depósitos de calcio en estos tendones siguen un ciclo. Inicialmente el ciclo de precalcificación, que es una etapa silenciosa, seguida por el ciclo de calcificación, y es aquí en donde se observa la presencia de manifestaciones clínicas por el pinzamiento que puede producir este depósito. Finalmente la poscalcificación, que es la etapa de mayor significancia clínica, y finalmente la curación del tendón. Dentro de la clínica pues se caracteriza por dolor que suele estar asociado en la fase de reabsorción, y se asocia probablemente a una reacción inflamatoria que conduce justamente a la eliminación de los depósitos de calcio. Es decir, que a medida que se van formando los depósitos de calcio, estos
conlleva una reacción inflamatoria para poder disolver estos depósitos, y eso es lo que justamente causa dolor. Sin embargo, también el dolor puede estar asociado a espasmo muscular, a bursitis, a patología de la cabeza larga del bíceps, capsulitis adhesiva secundaria o desgarros del manguito rotador. Por lo tanto, también ante la presencia de dolor que puede estar acompañado con o sin rigidez, debemos considerar también este diagnóstico. Podemos valernos también de algunos métodos de imágenes, como por ejemplo la radiografía y la ecografía y la resonancia magnética en el peor de los casos, para poder identificar estos depósitos de calcio. Sin embargo, no podemos solicitarlos a menos que tengamos la sospecha clínica. Dentro del tratamiento consideramos las opciones conservadoras, en donde también se pueden prescribir algunas técnicas y métodos de terapia física, terapia manual, electroterapia, iontoforesis y AINES. También está demostrado dentro del manejo rehabilitador el uso de ondas de choques que provoca la reabsorción de las calcificaciones. También dentro de la rehabilitación se puede suministrar concentraciones de factores de crecimiento al momento de infiltrar plasma rico en plaquetas. Y como último recurso, luego de 6 meses de tratamiento conservador, debemos considerar alguna opción quirúrgica. Entonces, para resumir, dentro de el cuadro de omalgia ante un paciente que acude al consultorio, sabemos de que por frecuencia lo primero que debemos considerar es patología del manguito rotador asociada a tendinopatías o asociada a desgarros. Sin embargo, debemos establecer diagnósticos diferenciales con otras causas de dolor para poder abordarlos de manera correcta y no solamente pensar que todos los pacientes que llegan a consulta con dolor de hombro se tratan únicamente de patologías de manguito de los rotadores. Como podemos ver en esta presentación, son diagnósticos que podemos sospecharlos clínicamente, utilizar ayuda diagnóstica que puede estar disponible hasta en centros del primer nivel de atención para poder abordarlos de manera correcta.